Señor. Muy buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? ¿Enfermedades? ¿Problemas matrimoniales o familiares? ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Bienvenido. Quiero decirles que les felicito por vencer la tentación de quedarse en casa el día de hoy. Si México gana, como creemos que va a ganar, es por los cristianos que fueron a la iglesia a orar. Amén. Que Dios bendiga a México y al equipo mexicano que representa a toda la nación. Tengan un partido excelente. Creemos que Dios se interesa aún en cosas triviales como esa. Y bueno, Orlando, que sus oraciones no sean oídas el día de hoy. Que se cierre el cielo. No. Que tropiecen unos cuantos. No. Nada de eso. Es broma. Vamos a Salmos capítulo 19. El Salmo 19. Yo le dije a Marta hace poco que sentía empezar a predicar una serie de enseñanzas acerca de doctrina y de teología. Y quiero empezar hoy hablando acerca de la palabra de Dios y la Biblia. Y no sé cómo nos va a mover el Espíritu Santo de Dios, quizás algunos mensajes sobre Dios y el Espíritu Santo y quizás escatología y el fin del mundo. Realmente doctrina. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Biblia, empezando con Salmos 19, versos 7 y 8. Y como es un tema de la Biblia, tengo como unos 9 o 10 escrituras que quiero que nos analizar hoy en esta mañana. Dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Muy interesante escritura, hermanos. Acabamos de leer. Padre, bendice esta palabra. Edifica a tus santos, toca a tu pueblo. Llénanos del conocimiento que necesitamos para estar listos para discernir la obra del enemigo y resistirla y obtener las victorias que tú siempre tienes para tu pueblo. Señor, gracias por tu misericordia y bondad que permanece por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia es una colección de libros. En realidad es un volumen, una pequeña biblioteca que consiste de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita por más de 40 autores diferentes en 3 idiomas y en 3 diferentes continentes, en un periodo de tiempo de aproximadamente 1600 años, desde el primer libro de esta colección de libros hasta que se escribió el último. La Biblia es inspirada y es infalible. Y lo que esto significa es que la Biblia vino de Dios y por tanto no se encuentra en ella error alguno. Yo me puse a checar en la mañana cuántos ejemplares de la Biblia se venden anualmente. La Biblia es el número 1 bestseller todos los años y lo ha sido desde que se está tomando récord de los libros más vendidos a nivel mundial. Se estima que más de 6 mil millones de ejemplares de la Biblia
se han escrito, se han imprimido y están en circulación. Se calcula que hay más de 100 millones de ejemplares de la Biblia que se venden anualmente. El New York Times Bestsellers List, la lista de los libros más vendidos según el Times de Nueva York, ya no incluye la Biblia en la competencia, porque todos los años deja a todos los demás, pero que muy atrás. Es el libro más impreso y más leído a través de toda la historia desde que se está imprimiendo y registrando este tipo de información y estadística. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y eso a pesar de que emperadores como, bueno, en el tiempo del Imperio Romano, se levantaron Nerón y otros más en contra de los cristianos. En el tiempo del partido nazi y Adolfo Hitler, fue un golpe directo en contra de los cristianos y la Biblia. El comunismo de igual forma en Rusia y en muchos países europeos y en China, y hasta llegó a Cuba. Era un ataque frontal contra el cristianismo y contra la Biblia. Sin embargo, venció toda esa oposición y sigue con nosotros hoy en día. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque es un libro escrito por Dios y cuenta con el respaldo del cielo. Aunque fueron hombres los que tomaron la pluma y de manera física anotaron estas ideas y pensamientos que tenemos nosotros en la Biblia, pero las ideas venían de Dios, que se los inspiró. La palabra inspirar es sopló. Dios, el aliento de Dios estaba sobre ellos, haciéndoles a ellos entender los conceptos, las ideas y las palabras que deberían de escribir. Por eso nosotros los cristianos somos creyentes en la Biblia, aunque ha sido perseguida, criticada, rechazada. Hay muchos estudios geográficos, estudios históricos, evidencias también arqueológicas que respaldan la veracidad de la Biblia en esos sentidos históricos y geográficos y arqueológicos. Así es que realmente somos los religiosos, pero personas no religiosas que son honestas con los hallazgos que han hecho los científicos, también han concluido en la veracidad de la Biblia. Este pasaje que acabamos de leer nos muestran 4 maneras en el que la Biblia se describe a sí misma en este pasaje, y también 4 diferentes efectos positivos que tiene la Biblia en nuestras vidas. Primero menciona que la Biblia es la ley de Jehová. La ley, la Biblia es una ley, son normas y preceptos establecidos por una autoridad, la autoridad divina, la autoridad máxima sobre todo el universo. Son leyes sociales, morales, éticas, que van según la justicia y lo que es justo, pero aquellas establecidas por Dios y no por los hombres. La Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó una ley que se propuso en los 60 y luego en los 70 se confirmó a nivel nacional, aprobando el aborto provocado sin ningún motivo excepto la conveniencia de la pareja o de la mujer. Pues aunque la ley suprema de los Estados Unidos lo haya aprobado, Europa continuó con estas ideas y México no está muy lejos de ello. Tenemos que saber qué dice la ley suprema del universo, la ley de Jehová. La palabra de Dios es la que rige nuestras vidas en estos temas morales y sociales y éticos. No nos dejamos llevar por la opinión de los hombres, sino por la opinión de Dios. Y la Biblia está en contra de ello, y también del matrimonio gay y de muchas otras cosas que el mundo celebra como la libertad del ser humano, como la evolución y la inteligencia del ser humano. Pero nosotros vemos la vida y vemos la moralidad y la ética según
la perspectiva divina, y esa se encuentra en la Biblia, la ley de Jehová. También dice este pasaje que la Biblia es el testimonio de Jehová. Es decir, Dios habla de sí mismo. Un testimonio es una declaración en la que se afirma o se asegura alguna cosa. Un testigo es alguien que lo vio, lo escuchó, no lo recibió ni de alguna otra persona o alguna otra fuente. Y la Biblia es precisamente el testimonio de Jehová. El que estuvo ahí cuando se hizo el cielo y la tierra es el que declara que el cielo y la tierra fue hecho, y fue hecho de esta y de esta otra manera. Dios da testimonio de sí mismo en la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros la leamos, porque nos vamos a enterar de cuál es la ley de Dios, sus normas por las que debemos vivir, y también nos vamos a enterar del testimonio mismo de Dios acerca de sí mismo, acerca del mundo y de la verdad. El pasaje también menciona mandamientos y preceptos de Jehová que vienen siendo sinónimos de la ley de Jehová. Pero quiero que observen algo conmigo. En cada uno de estas 4 descripciones de la Biblia, la ley, el testimonio, el mandamiento y el precepto, en cada uno de esos se menciona de Jehová. No es solo la ley, sino es la ley de Jehová. No es solo mandamiento, sino mandamiento de Jehová, testimonio de Jehová y preceptos de Jehová. Por eso es que es el número 1 bestseller a nivel mundial. Por eso es que está traducido en más idiomas que ningún otro libro existente, porque es de Jehová. Por eso cambió nuestra vida cuando recibimos el mensaje extraído de ella, el evangelio de Cristo. Salvó nuestra alma, sanó nuestra mente. En muchos casos salvó familias enteras, transformó y reconstruyó lo que el diablo había destruido. ¿Por qué? Porque es de Jehová, es de Dios. Y no permita que nadie le diga lo contrario y nunca lo dude. ¿Qué más dice este pasaje? También declara 4 cosas que la Biblia es. Aparte de ser testimonio, mandamiento, precepto y la ley de Jehová, también dice que la Biblia es perfecta. Volvamos al pasaje, dice, la ley de Jehová es perfecta. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Número 2. 3, los mandamientos de Jehová son rectos. Y el precepto de Jehová es puro. Entonces la Biblia, aparte de ser ley, testimonio, mandamiento y precepto de Jehová, también es perfecta, es fiel, es recta y es pura. Perfecta, ¿por qué? Porque posee el grado máximo de calidad, porque está completa, porque es inmejorable. En ese sentido, la Biblia es perfecta. Cuando se escribió Génesis 1:1 y luego se escribió Apocalipsis 22:21, ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que añadir. Está perfecta, totalmente completa. Incluye todo lo que Dios quería decirle a la humanidad. No necesitamos más testimonio de Dios que el testimonio que está ahí. Por eso es que las profecías se tienen que ver a la luz de los que está escrito. Por eso las revelaciones, los sueños, las visiones, todas las manifestaciones donde información nueva está llegando a nosotros, lo que utilizamos como creyentes para determinar la veracidad de esas palabras o no, es lo que está escrito en la Biblia, porque lo que está aquí está completo. Todo lo que sea adicional y fuera de o contradice a, nosotros no lo aceptamos como palabra de Dios. Aceptamos solo aquello que este libro, la palabra de Dios, la Biblia, respalde con sus enseñanzas y con sus ideas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Si quieres saber algo del origen de la humanidad y del mundo, lee el libro de Génesis. Si quieres conocer a Jesucristo, cómo es y cómo piensa, lee los evangelios. Si quieres saber acerca del futuro y del fin del mundo,
lee el libro de Apocalipsis. Si te gusta la poesía y eres una persona dado a el romanticismo y lo poético, lee los salmos, lee Cantar de los Cantares. Si te intriga las palabras sabias, te gusta dichos profundos que son intrigantes y se tienen que entender, lee los proverbios. La Biblia está completa, tiene un poquito para todo, la necesidad humana del conocimiento. Número 2, dice este pasaje, aparte de decirnos que la Biblia es perfecta, nos dice que es fiel. La Biblia es fiel. Ese libro de 66 libros que cargas en tu mano, tienes en tu iPad o en tu teléfono. Hoy en día ya no se tiene que decir abran sus Biblias a tal pasaje, sino enciende tu Biblia, porque la tenemos electrónica también, ¿verdad? Pero la Biblia es fiel, hermanos. Eso significa que es verídica, es confiable. Algo fiel es algo confiable, algo que sabe uno que se va a cumplir todo lo que promete. En la Biblia no hay exageraciones y no hay errores. Si Dios lo dijo, podemos saber que Dios lo va a cumplir. Dios respalda su palabra. Por eso nosotros los creyentes creemos que la Biblia es fiel. Y tenemos muchísima evidencia, hermanos, que no tengo tiempo de entrar en ello, pero hay muchos ejemplos de profecías que fueron dichas. Déjeme mencionarle una nada más. Profecías mesiánicas que fueron pronunciadas 900, 700 y 400 años antes de Cristo. Inclusive una que fue pronunciada en el jardín del Edén, cuando Dios declaró que de la simiente de la mujer iba a nacer un varón que iba a aplastarle la cabeza a Satanás, aunque él le iba a herir el tobillo, el talón. Y mis hermanos, todas esas profecías dichas miles y cientos de años antes de Cristo se vinieron a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice, ya sea que se cumpla en el momento o se cumpla más adelante, se va a cumplir, porque es fiel la palabra de Dios. Número 3, la Biblia es recta. La Biblia es perfecta, la Biblia es fiel y la Biblia es recta. O sea, es íntegra, es imparcial. La Biblia es derechita, no tiene ángulos y no tiene curvas. Es algo fino, recto, correcto. No hay imparcialidad ni injusticia en el contenido de la Biblia o de la palabra del Señor. Es algo que va muy derecho. La gente que les gusta lo derecho, lo recto, lo justo, deben de ser amantes de la Biblia y de la palabra de Dios, pero la tienen que leer en su contexto. Si leen solamente una porción, pueden llegar a conclusiones equivocadas. Pueden leer una parte donde Dios manda a matar a un pueblo y concluir que Dios es injusto, sanguinario y malo. Pero si lo leen en el contexto de todo lo que vino anterior y lo que vino después, si lo leen en el contexto de todas las enseñanzas de los diferentes profetas, evangelistas y maestros de la Biblia, incluyendo a Cristo mismo, llega a una conclusión muy diferente, que Dios es justo y castiga el pecado, aún el pecado de una nación. Leemos las muchas oportunidades que Dios les dio para que se arrepintieran. Leemos que Dios de antemano les avisó las consecuencias si se arrepentían. Y empieza a leer todo el contexto, llega a una conclusión diferente y dice, caramba, de primera vista esto parece una mancha en Dios y en su testimonio, pero analizándolo bien y estudiando y no solo leyendo porciones, me doy cuenta que esto, lejos de ser una mancha en contra de Dios, esto me afirma aún más todavía que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios hace y dice, hace y cumple todo lo que dice que va a hacer y cumplir. Creo más en Dios y creo más en la Biblia ahora que lo entiendo bien. Pero de antemano, de empezar a leerla con la convicción de que estamos leyendo un libro fiel, que si no lo entendemos en el momento, lo vamos a entender más adelante, pero mientras le doy ese lugar en mi vida
como un libro perfecto, como un libro fiel, confiable, como un libro recto, que no tiene curvas o tiene ángulos o imparcialidades. Y finalmente dice ese pasaje que la Biblia es pura. Todos amamos lo que es puro, porque lo opuesto a ello es lo impuro, ¿sí? Lo impío, lo malo, lo sucio, lo vergonzoso, lo que nadie desea. Deseamos en lo profundo de nuestro corazón lo puro. Y la Biblia es un libro puro, dice ese pasaje que acabamos de leer en los Salmos. Dice, el precepto de Jehová es puro. La palabra del Señor y lo que enseña es algo puro, o sea, sagrado. La Biblia es sagrada. Por eso es que nosotros procuramos, hermanos, tratarla con respeto. No utilizamos la Biblia para cosas viles. Me acuerdo que me enteré de unos presos en una cárcel que estaban utilizando las hojas de la Biblia para enrollar cigarros de marihuana, porque el papel se presta, ¿no? Para eso, el tipo de papel de una Biblia, sin darle ideas a nadie, por supuesto. Pero hermanos, eso es un acto de irreverencia. Obviamente lo hacían en su ignorancia, no tenían la fe, ni el conocimiento, ni el entendimiento real de el grave error que estaban cometiendo, la gran ofensa en contra de Dios y la gran tristeza y la injusticia de que un libro que podría salvar a una vida se estaba desperdiciando y se estaba convirtiendo en ceniza y en humo. Bueno, si tú no crees en él, no lo destruyas, déjaselo a otra persona que tal vez pueda así ser salvo leyéndola. La Biblia es un libro sagrado. No lo vamos a tomar tampoco como un fetiche, como la gente adoran a los crucifijos y diferentes tipos de objetos sagrados. Algunos cuelgan un listón de ajo sobre la mesa, la puerta. Tampoco vamos a colgar la Biblia en ese sentido, ¿no? De adorar un libro, pero sí reconociendo lo que hay dentro de ese libro y el contenido de ese libro le tratamos con un grado de respeto y de reverencia. No es para aventarla en contra de alguien en un momento de enojo. No es para cosa, no. La Biblia es un libro sagrado. Es un libro que no tiene mezclas de sincretismo, ideas paganas con ideas divinas, sino es puro, es completamente la palabra del Señor. Es algo sagrado y hay que enseñarle a nuestros hijos eso. Es una buena práctica traer una Biblia a la iglesia. Aunque contamos con el cañón, no pueden tomar notas sobre un cañón. Pero si abres tu propia Biblia, ahí en el margen de la Biblia puedes poner un pensamiento, una idea, una palabra, una definición, algo que dijo el predicador o que se te vino a la mente mientras hablaba de ese pasaje. Quizás se te viene a la mente otro texto que leíste esa semana. Puedes poner ese texto en la margen y una flechita para que algún día que vuelvas a leer ese pasaje vayas a esa referencia y agarres un entendimiento más completo de ese pasaje. Hay muchas bendiciones de tener la Biblia, pero los únicos que la van a cargar, la van a comprar, son aquellas personas que entienden que poseen un volumen como ningún otro, que tienen en sus manos algo sagrado, algo que es puro, mis hermanos, y contribuye a nuestra pureza. Hace como 2 meses alguien puso un pequeño video en el Facebook y yo lo vi y me conmovió. Se trataba de unos cristianos en la China. China todavía sigue siendo uno de los países que resisten el evangelio de Jesucristo y es ilegal hacer proselitismo, es ilegal poseer Biblias o introducirlas al país. Y cuando este grupo de creyentes recibió un cargamento de Biblias que fueron introducidas como contrabando, en el video se ve las expresiones de
profunda admiración, de profundo agradecimiento. Se veía cuando tomaban la Biblia en sus manos, lo hacían con tanta delicadeza y con tanto cuidado. Era una reverencia y era un agradecimiento. La abrazaban llorando, la besaban, porque estos eran creyentes que por primera vez en su vida pudieron ellos tener una copia de la Biblia que pudieran llamar una copia propia. ¿Cómo le hacen los cristianos en la China? Por lo regular comparten una Biblia entre toda la congregación o la comparten entre varias congregaciones. Yo he sabido de misioneros en la China que dividen la Biblia y la rompen y la cosen y hacen muchos libritos, y una iglesia le toca una porción de la Biblia por cierto lapso de tiempo y luego se intercambian para que al final de algún periodo, quizá 2 años, haya circulado la Biblia completa entre todas esas congregaciones, porque no la tienen como nosotros la tenemos, no hay ese mismo acceso. Pero hermanos, hay veces que lo que se tiene fácilmente se aprecia poco, pero lo que cuesta muchísimo obtener realmente se aprecia más. No olvidemos lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos en la casa, en el carro o en el teléfono. Es algo muy sagrado, muy santo, algo limpio y puro, que debemos de agradecer a Dios todos los días, que vivimos en un país que nos permite leerla y creer en ella y predicarla y hacer proselitismo y ganar a otros que no creen en ella y hacerlos creyentes en ella. ¡Qué bendición! Pero no olvidemos de orar por los cristianos perseguidos en el mundo. En el Sudán acaban de soltar a una mujer que fue arrestada. ¿Por qué? Porque negó Islam, el musulmanismo, y se convirtió al cristianismo. Y eso es un crimen en el Sudán. Y la arrestaron y la sentencia era la pena capital. La iban a matar. Solo estaban esperando que naciera su bebé para matarla a ella. Gracias a Dios por la intervención de muchos países, incluyendo los Estados Unidos, presionaron tanto al gobierno del Sudán que finalmente tuvieron que soltar a esta mujer. Pero la iban a matar por creer en la Biblia y por creer en el Dios de la Biblia y el Cristo de la Biblia. Eso acaba de suceder. No olvidemos a los cristianos perseguidos alrededor del mundo en nuestras oraciones. Efectos de la palabra de Dios, o sea, la ley, el testimonio de Dios, de Jehová, que acabamos de mencionar. Esa ley que es perfecta, que es recta, que es fiel y pura, tiene efectos positivos sobre nuestras vidas. No es pura por ser pura, ni perfecta, ni recta, ni fiel por simplemente serlo. Todo esto que es la Biblia es para poder hacer un efecto positivo en el corazón del ser humano. ¿Y qué hace la Biblia? Bueno, en este pasaje lo acabamos de leer. Leemos que la ley de Jehová es perfecta y luego nos explica lo que hace. Dice que convierte el alma. Número 2, leemos que el testimonio de Jehová es fiel y leemos que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué hace? Alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es que es puro y hace que alumbra los ojos. Así es que la palabra del Señor hace esas 4 cosas en nuestras vidas. Primeramente, convierte el alma. Segundo, hace sabio al sencillo. Tercero, alumbra el corazón. Y cuarto, alegra el corazón, perdón. Tercero y cuarto, alumbra los ojos. Vamos a verlos uno por uno. La palabra de Dios convierte el alma. ¿Qué significa esto que convierte el alma? Bueno, Hebreos 4, versículos 12 y 13 y Salmo 119, 9 y 11 nos ayudan a entender esto. Vamos primero a Hebreos 4, versículos 12 y verso 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
Y noten bien ahora, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios, que sabe todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, y a quien un día le vamos a dar cuenta por todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, hace que esos pensamientos y esas ideas del corazón salgan a la luz. ¿Cómo? Por medio de la palabra del Señor o la Biblia, que es como un espejo que nos ayuda a ver cómo somos. Si hay odio en nuestro corazón, leyendo la Biblia vamos a descubrir ese odio, al leer la descripción del amor, los ejemplos de odio. La vamos a leer y vamos a concluir, ay Dios mío, si lo que yo estoy sintiendo en mi corazón es odio. Yo no lo sabía, pero aquí, según me está presentando la Biblia, lo que es el verdadero amor de Dios y lo que significa odiar, leyendo la Biblia, mi alma está siendo redarguida, está siendo acusada por el contenido de este libro sagrado de Dios. Está convirtiendo mi alma. La Biblia, que es la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convertir nuestra alma, de redarguir nuestra conciencia, de señalarnos nuestro error, para que nos demos cuenta y nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios y resultemos purificados, santificados, una mejor persona, más cerca de Dios. Todo eso sucede cuando leemos la palabra del Señor. Salmo 119, versículos 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra del Señor, cuando está guardada en nuestro corazón, nos redarguye, vuelvo y repito, y endereza nuestro camino. Limpia el camino de un joven, la vida de un joven, el alma de ese joven termina siendo convertida a la verdad por la palabra del Señor. ¿Por qué cree que prefiere que una persona ponga todo su interés en las cosas materiales y no en Dios? Diablo le encantaría que todas las mujeres toda la vida la dedicaran al trabajo, a sus hijos y a ver la televisión, ver novelas y ver programas de la televisión, y que el hombre también pierda toda su vida viendo lucha libre y deportes y cualquier otra cosa, y que nos ocupemos en todo lo que hay en la menos la Biblia, porque leyendo la Biblia nos vamos a acercar a Dios, lo vamos a conocer como Él es y nos vamos a conocer como somos, y vamos a terminar personas que nos vamos a rebelar en contra del diablo y sus demonios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué he guardado tus dichos en mi corazón? Para no pecar contra ti. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos estos versos están para respaldar el hecho de que la palabra del Señor convierte el alma, redarguye nuestras vidas y nos acerca a Dios y nos limpia por dentro. Número 2, este pasaje nos dice que otro efecto que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos hace sabios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Si hay algo que necesitamos hoy en día es la sabiduría, hermanos. Con la sabiduría se edifica la casa de Dios y sin ella se destruye. Dice en Proverbios 3, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado es dichoso, feliz. Bendecido es el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia.
porque su ganancia, o sea, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. ¿Cuál es la cosa que más desea su alma? Algunas pueden desear una muda de ropa o comprar algún artículo de una marca específica. Podemos desear un hijo, o podemos desear nietos, o podemos desear viajar, o una casa. Hay muchas cosas que podemos desear, perder unos kilos o X cosa, ¿no? Pero ¿saben qué? Aquí dice que nada debemos más que la sabiduría, porque la sabiduría nos preserva, nos protege, nos cuida, nos orienta, nos saca adelante en la vida. Y la sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Por eso es que este libro es tan importante. Todo lo que puedes desear, dice, no se puede comparar a la sabiduría. Dice, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esas son las promesas de Dios para los sabios, y los sabios son los que leen la Biblia y la estudian, porque la ley de Jehová es la que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es la que convierte el alma, que eso es sabiduría. Y número 3, la ley de Jehová también es la que alegra el corazón. ¿Cuántos quieren alegría en el corazón? La ley de Jehová es la que alegra el corazón, hermanos. Todos deseamos un corazón alegre. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. La persona que aún es soltera, o sea o varón o mujer, y quiere ser una persona hermosa, atractiva, la palabra del Señor dice que el corazón alegre es el que hermosea el rostro. Y la forma de tener un corazón alegre es teniendo un corazón apegado a la ley, a los mandamientos, a los preceptos y el testimonio de Dios, que es la Biblia. Leyendo la Biblia nos hacemos sabios y también contribuye a darnos alegría. Tomamos buenas decisiones en la vida, nos hace alegres, y la alegría hermosea el rostro. Todo es una cadena, es el efecto dominó que empieza con una relación personal con Dios a través de su sagrado libro, las sagradas escrituras. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, la depresión enferma y mata. Pero lo que es sano, gracias hermano, lo que es sano, o sea, el corazón alegre es un buen medio de sanidad para el cuerpo. Esos son los beneficios de la alegría. Y esta palabra nos dice que la alegría puede resultar de leer la palabra de Dios. ¿Cómo no nos va a alegrar saber que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin? ¿Cómo no nos va a alegrar saber que si yo oro, Dios me escucha? Que Dios tiene un lugar en el cielo preparado para mí, que los ángeles me acompañan donde quiera que yo voy. Claro que va a alegrar mi corazón saber que mis hijos están ya bendecidos en Dios. Amén. Ok, vuelvan acá. Todos los que tienen la mente en el partido, regrésense a la iglesia. Casi escuché a alguien decir, oh, no. Gloria a Jesús. Nehemías 8:10, la segunda parte de Nehemías 8:10, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo es fuerza, la alegría es fuerza.
La alegría hermosea el rostro, la alegría sana el cuerpo. Y todo esto puede venir cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y número 4 dice este pasaje, aparte de tener un efecto positivo, alegrando el corazón, un efecto positivo, dando sabiduría y convirtiendo el alma, número 4, la palabra de Dios también tiene otro efecto positivo, y es que alumbra los ojos. En otras palabras, nos guía. Un ciego va con la dificultad de no saber lo que está enfrente y puede desviarse del camino, a menos que sea una persona ciega que ya es diestra, ya ha sido entrenada y tiene la experiencia de poder guiarse por sonidos y por otras, el aliento y los otros sentidos, ¿no? Pero por lo regular tiene muchas dificultades una persona que no ve para poder guiarse en la vida, en el sentido literal. Pues en el sentido espiritual, el que no lee la Biblia tiene el mismo problema. Se desvía para acá, se desvía para allá, tropieza sobre una cosa o tropieza sobre la otra, emprende el camino hacia un lugar y termina en otro. Necesitamos un guía en la vida espiritual, un guía que nos enseñe cómo criar nuestros hijos, que nos enseñe cómo administrar nuestro dinero, que nos enseñe cómo controlar la mente y sus pensamientos, los impulsos y deseos de la carne. Necesitamos algo que nos guíe a cómo tener éxito en esta vida. Y la palabra de Dios nos dice que es las sagradas escrituras las que nos guían, nos alumbran los ojos para esta vida, nos da sabiduría, nos da sanidad, nos da alegría. Todo eso hace la ley perfecta de Dios, la ley pura de Dios, la ley fiel y recta de Dios. Hermanos, tener una Biblia no es cualquier cosa. Leerla, estudiarla, meditarla, no es cualquier cosa. No es de débiles ni es de gente que les resta sabiduría, es lo contrario, es de los sabios, de los entendidos y de los que tienen éxito. Alumbra nuestros ojos. Salmo 119 y versículo 24 nos dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Los testimonios de Dios, o sea, la palabra de Dios, son, digo el salmista, mis consejeros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto quieren tener un consejero en la Biblia, en la vida? Que tu consejero no sea los que promueven la sagrada rosa sagrada y el para de sufrir. Que tus consejeros no sea el horóscopo. Que nuestros consejeros no sean los psíquicos en la televisión. Antes era Walter Mercado, ya él está viejo y ya un poquito olvidado, pero hay muchos otros ahora, hombres y mujeres, ¿no? Con bolas de cristal y cuantas cosas. La mayoría son charlatanes que lo que quieren es el dinero de la gente, pues ingenuas, ¿no? Y otro montoncito sí tienen poder del demonio. Pero no necesitamos esos guías, ni espíritus guías, ni tenemos que aprender a interpretar sueños con un libro de interpretación de sueños. Hermanos, no somos como los hijos ilegítimos que no tienen acceso al Padre. Nosotros tenemos una relación con el Padre Celestial, y si algo queremos saber, Él nos lo revela, Él nos lo muestra. Podemos ir directo a la fuente de todas las cosas. No hay que perder el tiempo con todas estas fuentes secundarias que la gente misma se ha inventado. ¿Por qué hace el hombre esto? Porque no se atreve a ir directo a Dios muchas veces. No se considera lo suficientemente digno o limpio para ir directamente a Dios, o posiblemente no va directamente a Dios porque sabe que ir a Dios significa seguir la ley de Dios y quiere seguir pecando. Por eso se buscan la muerte para adorarla, para que los proteja de las balaceras y de lo malo, porque no se atreven a ir a Dios porque saben que lo que hacen es malo. Y si algo los va a proteger, tienes que hacer algo malo como se consideran a sí mismos. No pueden ir a un Dios santo. Pueden, pero no creen poder. Pueden, y Dios les escucha si se arrepienten y se humillan ante Él.
Pongamos a un lado todos estos ídolos. Si queremos sabiduría, busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos la guía y la dirección de Dios. Él es nuestro consejero. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, a mi camino. O sea, me alumbra el camino. Que está la luz apagada, todo está oscuro, hay un tablón atravesado donde yo puedo tropezar. Más adelante hay un hoyo, una alcantarilla quizás abierta donde yo puedo caer. Más adelante puede haber un animal muerto, pero como está todo oscuro, yo no puedo ver. Puedo tropezar, puedo caer en un hoyo, puedo pisar un animal muerto. Muchas cosas suceden en la oscuridad, pero cuando se prende la luz, le saca uno la vuelta al tablón, le saca uno la vuelta al hoyo, puede uno defenderse y no resultar tan herido y lastimado. Puede uno avanzar más rápido donde hay luz. La Biblia dice que la palabra de Dios es luz, es una lámpara para nuestras vidas, para poder avanzar, para poder evitar muchas cosas. ¿Por qué los cristianos tantas veces caen en hoyos conocidos ya? Una cosa es ir en un lugar desconocido y caer en un hoyo porque no sabía que estaba ahí. Pero un lugar que ha pasado ya 100 veces y todavía caer en ese hoyo, está distinto. No se puso a ver. La palabra del Señor nos alumbra el camino, pero nosotros tenemos que poner atención a lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. No solo oiga, dice, no sea solo oidor olvidadizo, no sea observador olvidadizo. Observa y vuelta, observa y haz lo que la información que Dios te está arrojando te está indicando que debe hacer o no debe hacer. Información es parte. La Biblia nos da la información, pero la voluntad nuestra tiene que entrar en juego para saber usar esa información. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Amén o no amén? Ok. Déjame terminar. A ver, Ángel, pasa para el llamamiento de 1 hora que sigue. El que se caiga en el espíritu, no lo levanten. La palabra de Dios. Dile que pase, no me oyó. Sí me oyó. No, creo que no me había oído. Pónganse de pie, hermanos, por favor, en el nombre de Cristo. Voy a resumir todo lo que he hablado en estos 40 minutos o 45 minutos. Nosotros los cristianos tenemos que no olvidar lo básico. Las cosas que nos dan la victoria a nosotros en la vida cristiana son estas cosas básicas que aprendemos cuando somos recién convertidos, pero dejamos de aplicar con el paso de los años. Los creyentes más propensos al fracaso, piensa uno que son los creyentes que tienen menos tiempo en la iglesia, pero la experiencia enseña que a veces los más ingenuos son los que tienen más tiempo en la iglesia. Los que tienen menos tiempo en la iglesia muchas veces, como están tan enamorados de Dios, día y noche están meditando en la palabra de Dios. Día y noche están conversando con Dios y de Dios. No se pierden un solo culto. Se sientan enfrente, hacen preguntas continuamente, están bien conectados. Pero muchos de los que con el paso del tiempo se acostumbraron al éxito, a la bendición, se olvidaron lo que eran antes de Cristo. Se acostumbraron tanto al apapacho de Dios que a veces dejamos de hacer cosas que fueron las que nos dieron
toda esa vida de bendición y de éxito. Y sin darnos cuenta, regresamos otra vez. Sin darnos cuenta, nos enfriamos espiritualmente, nos desanimamos espiritualmente, nos ofendemos con la gente fácilmente, nos enfermamos y no nos defendemos de las enfermedades, hasta dejamos de venir a la iglesia. Muchas cosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Rompemos nuestros matrimonios, destruimos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros padres. Cosas que uno dice, caramba, eso no es de un cristiano de años en la vida cristiana. ¿Qué le ha sucedido? Lo más seguro es que dejó cosas básicas, fundamentales, que nunca deberían de dejarse. Mira, un buen violinista con fama mundial, un buen músico con fama mundial, es uno que aún después de obtener la fama mundial y ganar todos esos premios, siguen ensayando 5 y 6 horas al día, la escala básica. Y un ganador de las Olimpiadas, esos jugadores que están jugando ahorita, no están ahí jugando fácilmente, sino que tuvieron ellos que ensayar y volver a ensayar y volver a repetir y volver a repetir cosas que aprendieron en la secundaria y en la prepa cuando estaban apenas iniciándose como deportistas. Hay muchas cosas básicas que nunca deben de dejarse. Aprende uno más y agrega uno más, pero hay ciertas cosas, ciertas mentalidades de trabajar en equipo, de seguir la dirección del entrenador, de llegar a tiempo, de leer el libro y el manual que le enseñaron, de ver los videos el equipo a quien se van a enfrentar en una semana o en 2 y conocer sus movimientos y decisiones, hasta la posición que se pone su entrenador cuando está bajo presión. Hay que ser estudioso de todo eso, y eso lo hay que hacerlo cuando empieza, y después de 10 años de ser un jugador hay que continuar. Hay cosas básicas que nunca deben cambiar si vamos a ser campeones, y los campeones en el reino de Dios nunca dejan de entender el poder, el valor, la importancia de la Biblia en sus vidas. Yo les ruego que no olvidemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia alegra, la Biblia aconseja, la Biblia da sabiduría, la Biblia guía, la Biblia redarguye, la Biblia es confiable, la Biblia es imparcial, la Biblia es pura, la Biblia está completa, la Biblia santifica, la Biblia da vida, la Biblia da riquezas, da honor, da paz, da bienaventuranza. La Biblia debe de amarse, debe de leerse, debe de creerse, debe de estudiarse, debe de respetarse y se debe de predicar también. Amigo, la Biblia se tiene que amar, se tiene que leer, se tiene que creer, se tiene que estudiar, se tiene que respetar, se tiene que predicar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Quiero un aplauso al Señor, que Él lo merece. Vamos a hacer una oración. Padre, te pido que esta palabra quede grabada en cada corazón. Te pido que esta palabra transforme cada vida. Te pido que esta palabra nos recuerde el lugar de tu palabra en nuestras vidas. Te pido que nadie, Dios amado, se acueste hoy a dormir sin tomar tiempo para meditar, para leer, para estudiar, para respetar, para amar, para honrar, creer tu palabra. Que nos hagamos estudiosos, aunque el mundo nos llame fanáticos, que la memoricemos y la prediquemos. Padre,
Que tu palabra nos guíe y nos oriente y nos enseñe y nos bendiga y nos dé alegría y paz. Nos saque de los apuros, Señor. Tu palabra, Dios, sabia, poderosa, que redarguya nuestra conciencia y nuestros pensamientos y nos libren del engaño, de la tentación y del mundo. Padre, prometemos no olvidar lo que poseemos en la Biblia. Prometemos en el nombre de Cristo volver donde nos hemos descuidado a la práctica y a la disciplina de estudiar diariamente alguna porción de tu palabra y de aplicarla a nuestra vida y vivirla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Muy bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida. Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.